El tiempo arrastra una vieja historia ya olvidada. Puedo escucharla en el aire, puedo sentirla en la tierra. Todavía se siente el funesto suspiro de los antiguos dioses en el oscuro abismo del Apsu. En este quinto episodio sobre los Anunnaki, la otra versión, vamos a ver uno de los textos más antiguos de la humanidad sobre la creación de los dioses y la creación del propio ser humano, el llamado Enuma Elis, cuando en lo alto. Y vamos a poder comprobar que en el texto se mencionan grandes guerras de enormes serpientes y también otras monstruosidades. Aparte de esto, vamos a contrastar los textos con 4 lingüistas distintos para que el tema adquiera el mayor tono de objetividad posible sobre la verdad de la antigua Sumeria y los Anunnaki. Cuando en lo alto nada había sido nombrado, nada existía, ni siquiera nuestro cielo ni nuestra tierra. Cuando en lo alto los primordiales aparecieron, Apsu y Tiamat mezclaron sus aguas para crear a los dioses. De su unión, primero aparecieron 2 dioses serpiente, que solo existieron cuando se les dio un nombre, Lakmu y Lakhamu. Antes de que estos se hicieran grandes y fuertes, tuvieron 2 hijos, Anshar y Kishar, superiores a ellos en todos los aspectos. Pero estos 2 últimos se unieron para crear al dios Anu, cuyo futuro aguardaba grandes sucesos. El primer hijo de Anu fue Nudimmud, un dios de enorme inteligencia, sabiduría y gran poder. No existía ningún rival que le hiciera frente. Cuando en lo alto los dioses empezaron a ser numerosos, se reunían como hermanos en el interior de la gran diosa primordial Tiamat, madre de todo y de todos. Cuando estaban juntos, su ruido molestaba a Tiamat hasta el punto de volver los cielos insoportables. La conducta de los dioses no fue buena, pero la benevolencia suprema de Tiamat siempre les perdonaba. Todo lo contrario pasó con su esposo, Apsu. Su cólera crecía por culpa del ruido de sus hijos. Apsu llamó a su mensajero Mummu para concertar una reunión con Tiamat y así poder hallar una solución al problema. Tiamat y Apsu discutieron por largo tiempo. Apsu quería reducir a la nada a todas y cada una de sus creaciones, pero Tiamat les perdonaba e incluso las protegía de todo mal. ¿Por qué vamos a destruir todo lo que hemos creado? ¿Su conducta es tan desagradable? Tengamos paciencia y seamos benévolos. Cuando terminó la reunión, el mensajero de Apsu, Mummu, le aconsejó que no hiciera caso a Tiamat y que eliminase a todos y cada uno de sus hijos para poder descansar en los cielos. Apsu sonrió a Mummu y tomó la decisión de exterminarlos a todos. Los dioses escucharon toda la reunión y se quedaron petrificados, muertos de miedo ante el exterminio inminente. Pero hubo uno de ellos, el más inteligente y sabio, Ea, quien elaboró un extenso plan para salvarse y desafiar al mismísimo dios primigenio, Apsu. Mediante un encantamiento de enorme complejidad y sacrificio, Ea sumió a Apsu en un sueño eterno del que nunca despertaría. Ea encadenó a Mummu, el mensajero de Apsu, le quitó su corona y también su poderosa aura. Ea se revistió con la poderosa aura y utilizó el enorme cuerpo de Apsu como su casa donde crearía su imperio. Allí, en el cuerpo del Apsu, Ea se casaría con Ningursag para dar a luz al todopoderoso Marduk. Cuando Anu contempló a Marduk, vio en él el más poderoso de todos los dioses por su divina perfección.
Cuando mueve sus labios, un fuego flamea. 4 orejas y 4 ojos le han crecido y son capaces de escudriñar el universo. Es el más alto de los dioses y está revestido con 10 auras de poder y 50 terroríficos relámpagos. Anu, muy feliz por su nieto Marduk, engendró los 4 terroríficos vientos y se los otorgó a Marduk para que se divirtiese en la tierra. La destrucción levantaba enormes polvaredas que molestaban cada vez más a Tiamat y también a los demás dioses. Los hijos de Tiamat le recriminaron que dejó morir a su esposo Apsu y ahora Anu, junto a su hijo y a la estirpe de Ea, estaban jugando con los 4 vientos y destrozándolo todo. La mitad de los dioses le suplicaron a Tiamat que acabase con Anu, Marduk y su prole, porque no podían descansar en los cielos. Tiamat atendió las plegarias de sus hijos y decidió crear un enorme ejército para combatir a la estirpe de Anu. Para ello empleó el agua de los infiernos llamada Kubur, con la que se formarían todas las cosas. Tiamat creó poderosas armas, dragones gigantes cuya sangre era veneno. Creó leviatanes enormes, revestidos con terror y la poderosa aura de los dioses. Hizo surgir hidras, dragones formidables, monstruos marinos, leones colosales, perros furiosos, hombres escorpión, monstruos agresivos, hombres peces, bisontes gigantescos y hombres velludos, que blandirían armas despiadadas en combate. En total, eran 11 conjuntos de monstruos, pero Tiamat puso como líder a su más fiel consejero, Kingu, quien exaltado sería el número 12 de su ejército y el más poderoso quien iría delante de la batalla. Yo he pronunciado en tu favor mi más poderoso conjuro. Gana esta ostentosa guerra y sé el más poderoso de todos los Anunnaku. Entonces Tiamat le otorgó la tabla Me de los destinos, el objeto más poderoso del universo. La batalla comenzaría después de que Tiamat lanzara un enorme grito al cielo. Mis 12, que vuestro veneno concentrado neutralice la fuerza de la prole de Anu. Saludos, buscadores del misterio, y gracias por asistir a granmisterio.org. Lo que acabáis de ver ha sido el resumen de la primera tablilla que aparece en el Enuma Elis. He intentado hacerlo lo más compacto posible para que todos vosotros entendáis de qué está hablando el texto. Y la verdad es que en el Enuma Elis son 7 tablillas que son bastante complicadas de entender, pero he dado lo mejor posible para poder hacer ese resumen para que todo el mundo lo entienda. Ahora en esta parte del vídeo lo que vamos a hacer va a ser coger fragmentos reales de las tablillas sobre el tema que hemos comentado en esta primera tablilla y vamos a intentar descubrir los secretos que ahí encierra. Antes de comentar os quiero enseñar una cosa. Veréis. Aquí mismo tengo bastantes folios que en realidad son 2 libros impresos sobre 4 lingüistas que han estado estudiando las tablillas y las han traducido durante más de 30 años. En primer lugar tenemos al clásico Federico Ladapeinado, uno de los grandes lingüistas que trabaja en la Universidad Complutense de Madrid y del cual me estoy basando para hacer toda esta serie. Pero también tenemos a 2 lingüistas nuevos que os quería presentar para que podáis leer sus obras y que nunca han sido mencionados en el mundo de la investigación sobre los Anunnaki. Estos 2 se llaman Luis Feliu Mateu y Adelina Millet Alba, otros 2 lingüistas que también han traducido muchas de las tablillas sumerias. Es decir, teniendo 2 traducciones sobre el mismo tema, lo que estoy haciendo es comparando los 2 textos que son el mismo pero traducido por personas distintas. No sé si me entendéis. Y yo creo que eso es muy importante porque le damos más grado de objetividad a todo el asunto.
¿Qué es lo que me he encontrado con las traducciones distintas? Porque son distintas. Estos 3 lingüistas, me falta uno, Samuel Noah Kramer, que es el 4º lingüista, pero ese me estoy basando en el libro de La historia empezó en Sumer, que es un clásico en arqueología. Pero bueno, es interesante ver que las traducciones difieren en algunas palabras y me gusta poder compararlas. Por ejemplo, hay que empezar este tema diciendo que el Enuma Elis no es de origen sumerio. Tiene la raíz en Sumeria, pero es unas tablillas, un texto de origen babilónico. Recordemos que en el primer capítulo de los Anunnaki hemos visto que una cosa es Sumeria, otra cosa es Acadia, luego tenemos Babilonia y un montón más de culturas que se basaron en los sumerios, pero que cambiaron los nombres de los dioses, algunas costumbres y algunos mitos. Por ejemplo, los acadios y babilónicos le dieron mucha importancia a Marduk, cuando los sumerios no le daban tanta importancia a Marduk, y eso es lo más importante del Enuma Elis. Dicho esto, y habiendo mencionado que el Enuma Elis es una adaptación de la cosmogonía y la cosmología de los antiguos sumerios, os voy a poner un fragmento muy interesante. Cuando en lo alto el cielo no había sido nombrado y abajo en la tierra firme no había sido mencionado con un nombre, ahí continuaría el texto. Ese fragmento es muy interesante porque nos vuelve a hablar, como ya hemos dicho en otros capítulos de los Anunnaki, que todo existe cuando se le da un nombre. Si algo existe y no tiene nombre, no existe. Y eso es importante porque nos habla del hermetismo y el poder de la ley de atracción. La mente, el nombre, es un símil de las ideas. Si algo no puede ser pensado, no existe. Si tú piensas la nada, existe. Por lo tanto, la nada es algo que existe. No sé si me entendéis. Es como que para los sumerios, la magia residía en el poder de la mente, en las ideas, en darle nombre a las cosas. Y eso ha sido muy importante. La palabra me, en sumerio, significa algo así como nombre o directriz, una ley. Y las tablas me eran aquellas tablas, aquellos objetos de los dioses Anunnaki que utilizaban para hacer la existencia real. Hay otro fragmento muy interesante que puede generar confusión a muchas personas. Anu procreó igualmente a su imagen a Nudimmud, de vasta inteligencia, sabio y de poderosa fuerza. Vamos a ver, ¿quién es Nudimmud? Esto es muy importante. Nudimmud es cómo se representaba el nombre de Ea en el aspecto ideográfico. Y esto es muy complicado de entender. Esto se enseña en arqueología. Me lo explicó un amigo mío de aquí de Valencia, de Genovés, que ha estado estudiando, cultura clásica y demás, y me comentó que en la cultura sumeria los dioses tienen, aparte de su nombre, una representación ideográfica. Y Enki para los sumerios, Ea para los acadios, en Babilonia se representaba como Nudimmud, así que los 3 nombres son la misma figura, el dios Enki. Continuamos con otro fragmento. Estos dioses hermanos se concentraban entre sí y molestaban a Tiamat cuando se revolvían, pues perturbaban el interior de Tiamat. Con su jolgorio molestaron en lo alto de los cielos. Esto es posible que se estén refiriendo los sumerios a algún tipo de cataclismo o explosiones provocadas por los mismos dioses, porque si no, ¿qué tipo de ruidos o jolgorio podrían provocar unas entidades para molestar a un gran dios? Debe ser algún tipo de explosión, o incluso, como luego veremos, Tiamat y Apsu podrían ser incluso la representación del choque de 2 grandes planetas. Y es posible que toda la alegoría del Enuma Elis nos esté hablando de una catástrofe a nivel cósmico. También hay una cosa muy importante en este fragmento: el interior de Tiamat. ¿Cómo que el interior de Tiamat? ¿A qué se refiere? ¿Que los dioses están dentro de Tiamat?
Puede incluso referirse a que la diosa primordial sería o una gran nave espacial o incluso un planeta, y encaja mucho con que sea un planeta. Es posible que el planeta tenga una especie de vida y que los habitantes de ese planeta, en este caso los dioses, estén destruyéndolo. Continuamos con otro fragmento. Ea agenció un proyecto de conjuro contra él. Hábilmente ajustó en su contra un encantamiento sobresaliente y se lo recitó usando un filtro que le provocó a Apsu el reposo eterno. Según Federico Lara Peinado, el filtro se refiere al agua. Utilizó agua para hacer efectivo el conjuro. Esto sumiría a Apsu en un eterno sueño. Es curioso que ya en la antigua Sumeria asemejen o relacionen el agua con los conjuros, porque eso ha sido uno de los catalizadores de muchos magos del siglo XVII, siglo XVIII, para poder llegar a cabo ese conjuro. El agua como el método de control y de utilización para esas artes mágicas, esas artes esotéricas. ¿Tendrá más secretos el agua que desconocemos? Es muy interesante que el Hada Peinado haga ese apunte. Continuamos. Cuando hubo dormido a Apsu, invadido por el sueño, y Mumu, el consejero, estuvo demasiado aturdido como para ejercer vigilancia, Ea le quitó su banda y su corona, le despojó de su divino esplendor y se lo revistió a sí mismo. En sumerio, el aura o esplendor, un esplendor divino, era mencionado con el vocablo Melamu. El Melamu era una especie de poder que, recubría a los dioses y le otorgaba ese poder ilimitado, la divinidad. Es como un mecanismo que le ofrecía poder y energía. Algo similar a algún tipo de coraza de energía que le otorgue habilidades especiales. Y el Melamu es muy importante en el Enuma Elis, como hemos visto. También menciona que puede dormir a Apsu. Dormir a Apsu, según Felit y Mellet, estos dos autores que os he comentado antes, equivale a la muerte del Apsu. No es que se haya dormido eternamente, sino que lo ha matado. Ea utilizaría el cadáver de este dios primordial como lugar donde levantaría posteriormente su casa. Me parece muy curioso que de alguna forma este dios luego pase a ser algo inanimado, algo inerte, el abismo, como luego lo conoceríamos. El Apsu era un dios que murió y se transformó en el abismo. Estaríamos hablando de una enorme carcasa, de un gran monstruo donde después Ea entraría y crearía su casa. No sé si es un planeta o si es una gran nave espacial destruida. Pero bueno, eso es mi interpretación. Pero bueno, dejemos en interrogante que Apsu podría ser un gran planeta destruido o un fragmento de este. Vamos a otro fragmento. Él detalló a Marduk: su divinidad es muy otra, es grandemente sublime, está por encima de ellos con mucho. Sus formas son perfectas, admirables, imposibles de imaginar, insoportables de mirar. 4 son sus ojos y 4 sus orejas que escudriñan el universo. Marduk es el principal dios del panteón babilónico. La época había sustituido al todopoderoso An o Anu en acadio, y lo había sustituido por el mismo Marduk. Incluso al hacer esto, la cultura babilónica y acadia había plantado el germen prematuro del monoteísmo, es decir, centrar la idea de que solo hay un dios, pero empezando poco a poco, dándole la importancia solo a Marduk y dejando o perdiendo importancia a los demás dioses. Ahí estaba plantada la semillita o el germen del monoteísmo. Federico Lara Peinado incluso hace una pequeña anotación en esta tablilla y llega a decir que le parece muy extraño que se mencione muchas veces en el texto la forma perfecta de Marduk, incluso esos 4 ojos y 4 orejas. Es muy raro todo esto.
Hay otro fragmento que continúa y dice: Marduk está revestido con la aureola de 10 dioses y coronado con los 50 terroríficos relámpagos. Anu produjo y engendró los 4 vientos que ofreció a Marduk. Los 10 Melammu, las 10 aureolas, se situaban en la cabeza para los antiguos dioses. Era la exaltación todopoderosa del dios. Los 50 terroríficos relámpagos también se refiere a los 50 nombres de Marduk, que posteriormente se le daría como un gran título y un enorme poder. Eso es también bastante extraño. Cuando mencionan los terroríficos relámpagos como una especie de arma, si los sumerios vieran bombas de energía o disparos en el aire de extrañas armas y tecnología mucho más avanzada, ellos lo asociarían con los relámpagos, no con otro nombre, porque no conocían el nombre de esas armas. Pero bueno, no sabemos qué pasó, solo vemos lo que pone en el texto. Continuamos con otro fragmento. La madre Kubur, que había formado todas las cosas, acumuló armas irresistibles, dando a luz a dragones gigantes de dientes agudos, con mandíbulas despiadadas. Llenó sus cuerpos de veneno en lugar de sangre, revistió de terror a los terribles leviatanes y les coronó con las aureolas de los dioses. Ella hizo surgir hidras, dragones formidables, monstruos marinos, leones colosales, perros furiosos, hombres escorpión, monstruos agresivos, hombres peces, bisontes gigantes, blandiendo armas despiadadas y con un poder desmesurado en total. Los babilónicos creían en una sustancia que formaba a los dioses, aparte del poder de la mente y el nombre. Esta, ellos creían que salía de un río que estaba en el infierno, el llamado Kubur, y lo trataban como la diosa Kubur. En sumerio el río se llamaba Itluru, el río que cierra el paso al hombre. ¿Veis? Estamos viendo cómo cambian las palabras según la cultura. Los nombres de los monstruos, y esto es muy importante, han sido traducidos indicando el aspecto de dichos seres. Obviamente ellos no conocían ni las hidras, tampoco creo que conocieran los dragones y demás, porque esos son más conceptos que rozan otras culturas muy distintas. Por ello, los autores han intentado ser lo más preciso posibles, y Federico Lara Peinado nos deja los nombres reales con los que utilizaron para referirse a estos monstruos. Por ejemplo, Musamaku, eran los leviatanes. Usungayu eran los dragones. Usungal ha aparecido muchas veces en las tablillas. Basmu, perros furiosos. Lakhamu, que no se refiere al dios, hace un apunte, sino a una especie de monstruo. Usgayu, que se parece a Usungal pero es distinto. Uririmu, hombres escorpión. Girtablu, Umu, Kaliu, Kurasaki. Son monstruos extraños que, bueno, han sido de alguna forma representados con la traducción de estos autores, y me parece muy interesante. Y un ejemplo importante es Feliu y Meyet, cuando traducen el último monstruo, porque lo traducen de forma distinta. Federico Lara Peinado lo traduce como bisontes gigantes, pero Felit y Meyeu lo que traducen es grandes hombres velludos. ¿Lo veis? Yo creo que es muy importante intentar ver traducciones distintas para comprobar los textos. Pero vamos a continuar con el último fragmento y ya lo dejamos aquí para no hacer el vídeo tan largo. Exaltó a Kingu, confiriéndole el más alto rango, el primero en ir delante en el ejército. Ella confió todo esto en sus manos y lo instaló en el sitio de honor, y ella le dio la tabla de los destinos que sujetó en el pecho. Con esto se refiere a que Kingu, el número 12 de todo ese ejército, sería el que lideraría la guerra. Pero es muy curioso cómo vemos que esto se asemeja terriblemente
a los signos del zodíaco, a los 12 signos del zodíaco, igual que a los 12 apóstoles. Es posible que exista un saber antiguo desde la antigua Sumeria que se ha ido modificando en otras culturas. Es muy interesante que Kingu sea ese exaltado, ese guerrero que lucharía contra a los Anunnaki, que los menciona como Anunnaku, hijos de Anu y de Ki, que también era la esposa de Anu, hijos del cielo y la tierra. El Numa Elis es un texto tremendamente épico, donde enfrenta dos grandes ejércitos de dioses y de monstruos para resolver un conflicto. Pero como os estoy diciendo también, esto puede ser una alegoría al choque de dos grandes planetas, y se ha hablado mucho de Faetón. Marte podría haber sido una luna de un gran planeta llamado Faetón, que fue destruido por una catástrofe cósmica y dejó el cinturón de asteroides que tenemos ahora mismo después de Marte. Es posible que se estén refiriendo a algo de esto, pero incluso también podrían estar refiriéndose a la formación de la Luna y de la Tierra. Es posible que la Luna fuera más grande, fuera un planeta y chocara contra nuestra Tierra y formara lo que hoy en día es nuestro hogar. Es posible que Tiamat fuera la Luna, el Sol fuera Apsu, o incluso la Tierra fuera alguna especie de producto del choque con un tercer cuerpo. Esto es lo que está dando a entender el texto. Llegados a este punto os debo decir que todo esto son interpretaciones, no sabemos la verdad. Pero, ¿qué es lo más importante de todo este vídeo, o de la saga de vídeos? Que antes de interpretar dejamos una base, y os dejo el fragmento de texto original de las tablillas. Que después lo interpretemos es una interpretación sana. ¿Por qué es sana? Porque tenemos y mostramos la base. Eso es importante porque nos referimos a que todo el mundo puede interpretar sin caer solo en el dogma de una interpretación como hizo Sitchin. Por lo que si tenemos el texto, esto pasa de ser algo tóxico a ser algo mucho más natural. Porque tenemos la fuente y nosotros, no yo, sino todos los que le interese este tema, tenemos que indagar y llegar a una verdad sobre este asunto. Continuaremos con el desenlace de esta guerra épica en el próximo capítulo, que subiré dentro de unas semanas, porque esto cuesta una barbaridad, no os podéis imaginar lo difícil que es. Y nada, veremos cómo continúa el Enuma Elis, qué es lo que pasa con la guerra de Kingu y los dioses de Anu, y sobre todo, qué pasa con Tiamat después. Con esto os mando un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo.